investigación-acción, de este docente participante, de este investigador participante. ¿Y por qué hago incidencia en este docente participante, en este investigador participante? Porque normalmente lo que siempre tenemos son investigaciones externas, es decir, vienen desde afuera, realizan un conjunto de observaciones, aplican instrumentos, se llevan toda la información, lo sistematizan y nos devuelven ya los resultados de la investigación, los resultados de la indagación. Muchas veces esos resultados de la indagación y la investigación son muy interesantes, son importantísimos, me llevan a procesos reflexivos, pero no necesariamente han llegado a tiempo para poder yo modificar mi práctica pedagógica. En cambio, con la investigación-acción, como yo les decía, se va a desplegar y se va a desarrollar en el proceso, con el proceso y desde el proceso. Quiere decir que el docente se convierte en un investigador participante. ¿Por qué? Porque el docente no deja, no para su proceso pedagógico, no para su práctica pedagógica, continúa con su práctica pedagógica. Identifica aquellos problemas, aquella situación problemática que cree que puede hacer algún tipo de cambio para producir mejoras en el aprendizaje de su estudiante. Luego va a plantearse acciones, va a plantearse situaciones que mejoren esas debilidades, esas problemáticas que he identificado. Y cuando está implementando todas esas acciones, cuando lo está llevando a cabo, ese mismo docente, que es a la vez investigador participante, está observando, está registrando lo que está haciendo. Está recogiendo evidencias de lo que está logrando o de lo que no está logrando. Y en el proceso también puede reajustar su propia propuesta, puede reajustar aquello que ha planteado. Y al final, pues, evaluar los resultados, los logros y dar a conocer a la comunidad educativa lo que ha trabajado, ¿no? Entonces, este papel activo del docente como investigador, como participante y como docente, se va a dar justamente en esa simbiosis, en esa articulación entre la reflexión crítica y la acción. Una reflexión crítica que me permite indagar de manera adecuada y de manera pertinente sobre qué es lo que estoy haciendo en el aula y cómo lo estoy haciendo. Una reflexión crítica que me permite identificar a mí qué problemas estoy teniendo yo mismo en mi desempeño como maestro, como maestra, en mi actuación en el aula. O tal vez en la planificación de lo que estoy haciendo. Disculpen. O tal vez en el uso o preparación de los recursos y materiales o la evaluación del proceso del aprendizaje. Entonces, nosotros mismos nos relacionamos, nos implicamos con la investigación y generamos esos procesos de reflexión que propicien mejores de nuestra propia práctica. La crítica reflexiva, entonces la reflexión crítica de nuestra práctica nos lleva a propuestas de mejora que luego pues van a hacer que nuestra práctica se modifique. Esto es lo interesante que creo tenemos que ir cada vez mirándolo con mayor fuerza, ¿no? El hecho de que yo parto de una práctica, analizo críticamente, reflexivamente esa práctica, propongo cambios y mejoras para esa práctica, y esos cambios y mejoras de la práctica modifican mi práctica pedagógica. Y eso es un elemento que me parece fundamental e importante que nosotros vayamos mirándolo, ¿no? Y entonces decíamos que el maestro o la maestra va a desarrollar, cuando desarrolla investigación-acción, va a desarrollar actividades de investigación. Sí, porque va a investigar y va a indagar sobre lo que está haciendo, pero fundamentalmente al inicio tiene que investigar, indagar sobre las teorías, los fundamentos teóricos, los enfoques, las metodologías, las estrategias que pueden estar sustentando la práctica que está desarrollando o también que van a sustentar los cambios y las modificaciones que va a plantear a su propia práctica. Y esto solo lo puede desarrollar cuando el maestro y la maestra despliega esa actividad reflexiva, cuando este análisis crítico, esta reflexión crítica de su práctica, lo comienza a hacer real y lo comienza a utilizar para esa investigación participante.
El proceso reflexivo, entonces, de nuestra propia práctica nos tiene que llevar a teorizar, a fundamentar lo que estamos haciendo. Muchas veces nosotros generamos y desarrollamos un conjunto de acciones pedagógicas muy importantes y muy interesantes, pero no nos detenemos a ver qué marcos teóricos, qué fundamentos estoy utilizando para tal o cual acción que estoy planteando yo junto con mis estudiantes. Entonces es necesario justamente en esta interacción, en esta participación que vamos teniendo también que podamos teorizar sobre estos procesos, ¿no? Muy bien. También les hablaba de esta mirada integral, sistemática, articuladora, la investigación-acción, que va a llevarnos desde la reflexión crítica sobre nuestra práctica hacia un pensamiento crítico, a un pensamiento complejo, a un pensamiento que me esté llevando a mí hacia la modificación de mi práctica desde el desarrollo de la competencia, desde el desarrollo de la propuesta que estoy planteando, de las estrategias, de las metodologías que estoy desarrollando en el aula, ¿no? Y esto me lleva pues a la innovación, a la creatividad. El maestro y la maestra, cuando está desarrollando investigación-acción, comienza a generar propuestas de implementación que le permitan, ¿no?, modificar su práctica pedagógica. Esas propuestas de implementación siempre van a estar conectados a la reflexión crítica de su práctica, al pensamiento crítico, porque estoy planteando seguro el desarrollo de un pensamiento complejo, el desarrollo de las competencias por parte de mis estudiantes, a la creatividad, porque estoy modificando algunos aspectos de mi práctica, estoy modificando después de 10, de 12 años, estoy modificando algunas acciones de mi práctica, los estoy cambiando, los estoy transformando, los estoy renovando. Pero también a la innovación, porque la implementación de esa propuesta, la implementación de esa acción va a modificar mi quehacer pedagógico en el día a día y va a cambiar también y va a tener efecto también en el aprendizaje de mis estudiantes. Por eso es que también el día de ayer yo les planteaba que cuando estamos hablando de investigación-acción, siempre hay que conectarlo a la buena práctica, siempre hay que conectarlo a los proyectos de innovación, que es algo que tenemos que ir trabajando cada uno de nosotros, ¿no? Muy bien. Y decíamos entonces que cuando estamos analizando esos problemas cotidianos de la enseñanza y del aprendizaje, también estoy viendo las problemáticas y potencialidades del contexto. Y también estoy viendo las problemáticas y potencialidades de los propios estudiantes. Porque estoy mirando la cotidianidad de mi enseñanza. Les comento que hoy estuve un momento discutiendo, dialogando, debatiendo con algunos maestros del Perú y de México, ya a través de una red pedagógica en el Facebook. Muy chiquita, es una red interesante, pero había toda una discusión porque las maestras señalaban, porque eran maestras las que propusieron el tema, señalaban pues que estaban bastante frustradas, decían, usaban ese término, porque los estudiantes no realizaban la tarea. No realizaban las tareas que ellos los dejaban, los estudiantes regresaban de su casa sin haber hecho las tareas. Y entonces yo les decía, dentro de mi intervención, que si eso sucedía tendríamos que repensar y tendríamos que comenzar a mirar, ¿no?, cómo estamos mirando el proceso del aprendizaje. Muchas veces somos conscientes y hemos diagnosticado, porque una de las maestras decía que en el hogar el estudiante pues no comía bien, no tenía buenas condiciones para desarrollar aprendizajes, que sus padres no los acompañaban, que eran padres irresponsables, que no acompañaban a los estudiantes en la tarea. Ese es un diagnóstico, por ejemplo, ¿no? Es una situación problemática, ¿ya? Y yo les decía, pero maestra, le decía, si ya usted diagnosticó que esa es la situación de sus estudiantes o del gran grupo de estudiantes que tiene a su cargo, que los padres no participan, que son irresponsables, que no tienen condiciones para trabajar en su casa, en su hogar, que no se alimentan bien, que no descansan bien en el hogar, encima de todo ese diagnóstico tan terrible para los estudiantes, usted le va a agregar las tareas. Usted le va a dar tareas para la casa. Si ya sabemos que su situación es deplorable en el hogar, ¿cómo le voy a dar yo
tareas para que los lleve a la casa, si las condiciones no están dadas. Entonces siempre tengo que estar mirando en mi análisis cotidiano, estar mirando esas problemáticas, el contexto y las problemáticas también en las cuales están involucrados los estudiantes. Ojo, no quiero decir que las tareas no sean pertinentes. Lo que yo digo es que tenemos que reducir. Si ya tenemos conciencia, somos claros que en el hogar el estudiante no va a recibir mayores apoyos y que normalmente regresa sin hacer las tareas, lo que tenemos que hacer entonces es fortalecer la sesión de aprendizaje presencial que estamos desarrollando y buscar desarrollar la competencia del estudiante en el aula, con la mediación del docente, con la intervención del docente. Ir reduciendo las tareas, llegar hasta un momento, ahí, por ejemplo, hay instituciones educativas privadas que una de sus propagandas es tarea cero, ¿no? Es decir, prometen a la familia que no van a haber tareas para los estudiantes. Y creo yo que eso tenemos que también comenzar a pensarlo, ¿no? O sea, aquello que no logramos hacer en el aula, muchas veces lo trasladamos a la tarea y lo trasladamos a que el estudiante lo haga afuera, pero cuando lo hace fuera, lo hace sin mediación de cada uno de nosotros, sin intervención de nosotros, y por lo tanto, pues, no sabemos cuáles son los niveles de logro que tiene. Volvamos a esta reflexión crítica en la práctica. Los problemas, entonces, son problemas cotidianos de la enseñanza, es decir, del docente, del maestro, de la maestra. Esos problemas, esa situación problemática que está viviendo en el día a día, porque nosotros no paramos el proceso de enseñanza-aprendizaje, continuamos. La investigación, la indagación en la investigación-acción no paraliza la enseñanza ni el aprendizaje, sino continúa en el mismo desarrollo, ¿no? Entonces, esa reflexión crítica en mi práctica me va a llevar a mí a dinamizar y a recrear también mi práctica. Por eso es potente la investigación-acción, porque me hace mirar mi práctica pedagógica y me hace pensar en cómo dinamizo y cómo recreo mi propia práctica. ¿Para qué? Para proponer, para fundamentar, para validar aquello que estoy pensando que puede dar resultado. Por eso vamos a hablar de las hipótesis de acción, ¿no? Vamos a hablar de las hipótesis de acción porque hay elementos que yo pienso que puedo hacer y que puede dar algún tipo de resultado. Y esas hipótesis de acción me van a llevar a las acciones que voy a proponer para implementarlos. Y esas acciones que voy a proponer para implementarlos, como van a estar fundamentados y sustentados en un saber pedagógico, van a permitirme transformar y renovar mi práctica pedagógica. Y por lo tanto, voy a construir saber pedagógico. El problema es que la mayoría de ustedes, maestros y maestras, todos los años construyen normalmente saber pedagógico, produce saber pedagógico. El problema es que nosotros no estamos escribiendo las experiencias que estamos vivenciando, no las estamos sistematizando o nosotros las trasladamos a estas buenas prácticas o a estos proyectos de innovación. Creo yo que hay una tarea de parte de nosotros y esa tarea es hacer visible lo que estamos haciendo en el aula. Hagamos visible lo que estamos haciendo en el aula. Hagamos visible los logros que estamos teniendo. Hagamos visible esa buena práctica que estamos desarrollando. Para eso, toda esta lógica de la investigación-acción nos puede permitir, pues, reflexionar críticamente sobre nuestra práctica, ¿no? También hablábamos y les decíamos que siempre hay dos rutas en la investigación-acción. La ruta principal, fundamental, la que no podemos obviar, es la que involucra al docente. Nuestra mirada en la investigación-acción no es el estudiante, es el docente. Tenemos que mirar al maestro y a la maestra en su actuación, en esa actuación que va a desarrollar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahí lo tenemos que ver, porque es él, es ella quien está desarrollando estos procesos de enseñanza. Por supuesto que también nos interesan los estudiantes, cómo aprenden y qué aprenden, porque aquello que yo estoy haciendo está influyendo, está implicando a los estudiantes y por lo tanto tiene que tener algún tipo de relación y correlación, ¿no? Entonces, vamos a ir poco a poco identificando esos procesos, vamos a ir desplegando también procesos que nos permitan caminar y transitar sobre estas dos rutas, la investigación-acción. La ruta principal, la vía principal, que es la actuación, el desempeño del docente en su práctica pedagógica. Pero también estamos viendo cómo este desempeño docente en mi práctica pedagógica influye o no influye en el aprendizaje de los estudiantes.
y mirábamos este ciclo de la reflexión sobre la práctica profesional, ¿no? Cuando nosotros iniciamos describiendo nuestra propia práctica, es decir, reflexionamos sobre lo que estamos haciendo. Me pregunto qué hago y cómo lo hago. Luego, pues, tengo que buscar esa información, esa explicación que sustente lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Porque tengo que preguntarme por qué y para qué lo hago. Ahí va a venir una justificación, la coherencia de la práctica pedagógica. Y que es lo que yo les decía, que uno tiene que comenzar a remirar, ¿no? No nos podemos quedar solo en el nivel reflexivo, no. Tenemos que ir a la indagación, a la investigación, a la fundamentación. Tenemos que ir a ver por qué estamos haciendo eso, por qué estamos haciendo determinadas actividades y no otras. ¿Por qué estamos utilizando determinada información y no otra? Entonces, eso es parte de este diálogo permanente que tenemos que ir haciendo nosotros. Cuando ya estamos mirando los fundamentos de mi práctica pedagógica, tengo que contrastar, tengo que confrontar esa práctica con otros. Tengo que compartir mis reflexiones también con otros e ir identificando cuáles son las causas, cuáles son los supuestos, las creencias, los valores que yo mismo estoy trayendo conmigo y que estoy desplegando en el aula. Siempre cuando nosotros vamos a detener determinadas acciones con los estudiantes, nosotros ponemos en esa acción pedagógica, colocamos nuestros valores, nuestras creencias, nuestros principios. Es así, es normal porque es humano. Lo que pasa es que tenemos que ser conscientes de qué es lo que estamos colocando como elementos clave en esos procesos de enseñanza-aprendizaje que yo despliego. Y luego ya viene la reconstrucción de mi práctica. Si yo he deconstruido mi práctica para identificar qué hago, cómo lo hago, por qué y para qué lo hago, ¿no? Y luego he pasado a un proceso de fundamentación, de contraste, de reflexión de mi práctica, de confrontación de mi práctica, yo tengo entonces que retomar al proceso de reconstrucción de la práctica. Es decir, tengo que comenzar a mirar cómo puedo cambiar. ¿Qué debo de hacer yo para reestructurar, para recomponer, para alterar mi práctica pedagógica, para transformarla positivamente? De eso se trata cuando estamos haciendo esta reflexión crítica.